Imputaron a Juan Grabois por un presunto fraude a la construcción de 2 barrios. Esto lo hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán para investigar el destino de 2 fondos para la construcción de barrios que no habrían terminado. Salta será el próximo martes sede de la 19ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. A partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones comenzará la sesión de los mandatarios del NOA INEA, marcando así el primer encuentro de este año. Se vendió la empresa dueña de Ayudín. El gigante estadounidense Clorox le traspasó su negocio al grupo Apex. El comprador es una firma de inversión en consumo masivo con foco en el mercado hispano de Estados Unidos y América Latina. Se quedó con la operación que también produce Apoet, Trenet y Pinoluz y otras marcas de cuidados del hogar. Adoptan medidas de emergencia para acompañar a comerciantes e industriales salteños. Se firmó un acta de acuerdo entre el ente regulador de los servicios públicos, la empresa DESA y la Cámara de Comercio e Industria de Salta, a los efectos de adoptar medidas que mitiguen el impacto de los montos en las boletas de energía eléctrica. Tras 16 días de agonía murió el joven, que se había quemado el 80% del cuerpo al robar cables en Rosario. Se llamaba Julio Daniel González, tenía 24 años, falleció este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Había usado un cuchillo para cortar un cableado subterráneo y eso provocó una explosión. Tenía lesiones en el rostro, brazos, piernas y en el tórax. Atención porque comenzó la aplicación de la vacuna antigripal en Posadas. Este jueves se lanzó la campaña en la sede de la enfermería de la municipalidad. Su aplicación es totalmente gratuita y se recibe sin necesidad de contar con indicación médica. Un empresario advirtió que la recesión y la caída del empleo hará que los hijos de los despedidos vayan a salir a afanar. Se trata de Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, quien aseguró que la política económica del gobierno deja a la industria al borde del colapso, al tiempo que alertó por los efectos sociales de la crisis. Semana Santa en Iguazú, crecen las expectativas tras registrar un 90% de reservas hoteleras. Más allá del contexto socioeconómico, Puerto Iguazú no baja sus expectativas respecto del movimiento turístico. Mucha gente sigue eligiendo el destino Misiones, destacaron desde la Dirección de Turismo de la localidad norteña. El gobierno impulsa cambios en la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones en Rosario. El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que van a girar al Congreso un proyecto para modificar la normativa que desde el año 1991 regula el accionar del Ejército. Según detalló, su accionar en territorio deberá ser solicitado de forma expresa por el gobernador. Todas las voces, todas las voces. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Otoño 24. Espacio para momentos especiales. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Desde acá, generamos eso y mucho más. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción
La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Buenas tardes, nuevamente acá en la AM 1010, Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Fabricio. Una alegría compartir un nuevo programa de Crónicas Barriales en un sábado espléndido. Bueno, podemos comentarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes lo que pasó el martes, ¿no? Ah, sí, fue un encuentro. El martes tuvimos nuestro encuentro número, que vos siempre tenés la estadística. 733. 733 de nuestro ciclo literario y de arte, Antonio Aliberti. Un ciclo que se está desarrollando desde el año pasado en la Dama de Bocchini, cumpliendo 35 años, así que lo celebramos con la palabra, con la música, con la alegría del encuentro entre los amigos y con los poetas que nos acompañaron y también, como dije, los músicos. ¿Qué decís vos, Luis? No, digo que fue... Ah, y la presentación de la revista número... Claro, eso. Digo que fue también el momento de presentar el número 78 de la revista Generación Abierta, que cada número que sale para nosotros es motivo de orgullo, ¿no? Porque estamos hablando de la versión impresa de nuestra publicación. Después está, lógicamente, la versión online, pero... cada número de la versión impresa es un desafío, ¿no? Más en estos tiempos. Así es un desafío para nosotros, pero bueno, con la alegría de siempre, el sacrificio y las ganas, vamos sacando otro número más. Ya la revista este año cumple 36 años, o sea, vamos por el número 78 de Generación Abierta, y decir que en la tapa, por ejemplo, si la querés comprar o querés adquirirla, nos podés llamar acá a la radio, podés venir al Café Literario Antonio Aliberti, allí en la Dama de Bocchini, o también por Face nos podés solicitar. Excelente este número, Generación Abierta, Militancia de la Cultura, 1988-2023, 35 años apoyando a los creadores. Letras, Poesía del Caribe de lengua inglesa por Eduardo Dalter. Diálogo con el poeta italiano Antonio Nazaro. Educación, ¿de qué hablamos cuando habitamos de consumos problemáticos? Por Susana Ryan. Pequeños fragmentos de lo que quedó por Adriana Gaspar por Valeria Zavala. Entrevistas a Graciela Tejero Conti en Artes Visuales. Bueno, y adentro tenemos un montón de notas. Cubo Verde Arte, un espacio autogestivo independiente. La trinchera de logos de Maximiliano González Jewels. Alfredo Alcón, el actor de la utopía, por Osvaldo Andrioli. Y otras notas más que enriquecen nuestro proyecto Generación Abierta. También están Inventar nuevos modos de habitar, violencia entre bandas, un abordaje institucional. Y así vamos recorriendo las páginas y nos vamos a encontrar con notas que siempre son de actualidad, pero que nos sirven para reflexionar, para cuestionar, para indagar. Y bueno, cualquier duda nos consulta. Otra forma de, si quieren adquirir la revista, puede ser escribiéndonos a nuestro correo, que es generacionabierta@gmail.com. El precio es 1.500 pesos. Así es. Bueno, Callecitas de Buenos Aires. Callecitas de Buenos Aires es un
esa cosa que no sé qué tiene, ¿no? Buenos Aires, que nos envuelve, nos seduce. Permanentemente, ¿no? Y hoy Por tenemos una personalidad, elegiste una calle con un nombre importante, con un nombre que marcó historia, ¿no? Que hizo historia. Que hizo historia y que marcó valores. Nos referimos a Leandro N. Alem, hijo de un almacenero federal, rosista, fusilado, colgado en una horca y exhibido al pueblo tras la derrota de Rosas. Leandro y su familia conocieron la pobreza absoluta. Pero no impidió ello que gracias al gran esfuerzo de su madre, Leandro Alem, luego rebautizado Leandro N. Alem, pudiera realizar los estudios secundarios e ir a la universidad. Nacido el 11 de marzo de 1842, ya en su juventud decidió entregarse por completo a las causas que consideraba justas, lo que no evitó que siguiera un camino poco lineal. Con apenas 17 años participó en los ejércitos urquicistas para derrotar a los díscolos bonaerenses contra quienes guardaba rencor por el asesinato de su padre. 2 años más tarde, sin embargo, se unió a las filas de Mitre para luchar contra Urquiza y poco después también participaría de la Guerra del Paraguay, siendo herido en Curupaití. Pero cuando no tomaba las armas, Alem, junto a su inseparable sobrino Hipólito Yrigoyen, 10 años menor que él, se abocaba de lleno a la actividad política. Ahora en las filas del autonomismo alcinista, por entonces escribía numerosas poesías y avanzaba en la carrera de Derecho. A los 27 años, finalmente recibido de abogado, logró ser incluido en las listas de diputados nacionales del autonomismo. Fracasó en 2 oportunidades, pero alcanzó a ingresar a la legislatura provincial en 1872. En sus discursos no cejaba en llamar a la defensa del sufragio universal. La figura de Alem no dejaba de crecer por su oratoria y el ímpetu con que defendía las causas que creía justas. Participó del sofocamiento del alzamiento mitriste, se enemistó con Alsina, formó el Partido Republicano con Aristóbulo del Valle, fue electo diputado nacional y rechazó la cesión de Buenos Aires al dominio nacional. La intransigencia, rechazo a los acuerdos de cúpula y el principismo, esto es tan interesante, se convirtieron en su marca registrada. Cuando hacia 1890 el régimen del partido se volvió fraudulento y dio vuelta a la espalda a la ciudadanía. Entonces formó junto a Mitre, un viejo conocido de él, la Unión Cívica. Pero en verdad Alem no creía en la legitimidad de los comicios que se desarrollaban entonces y por eso mismo no consideraba que la Unión Cívica debiera tener fines electorales. Por esta razón encabezó en julio de 1890 la Revolución del Parque. La derrota y los acuerdos del conservador Mitre con el gobierno nacional lo llevaron a fundar un nuevo espacio, la Unión Cívica Radical. Con la Unión Cívica Radical, convertida en un partido de oposición al régimen levantisco en defensa de los principios cívicos, Alem accedió nuevamente a la Cámara de Diputados. No fueron pocos los legisladores que lograron ingresar. Sin embargo, la derrota en la capital fue dura y sumada a los conflictos internos y a las diferencias cada vez más grandes con su sobrino Hipólito, llevaron a un cansado, enfermo y deprimido Alem a tomar una trágica decisión el 1 de julio de 1896. Bueno, figura importante, ¿no?, de nuestra historia y con un final triste, ¿no? Así es, dijo, ¿no?, la frase tan que se repite en la Unión Cívica Radical, que se rompa pero que no se doble. Y el final, bueno, se quitó la vida. Con todo lo que ello implica, ¿no? Sí. Y decíamos también que en algún momento había escrito poesía, ¿no?, Leandro N. Alem. Sí. Tenemos acá algo para compartir, a ver. Yo la tenía por aquí, pero... Acá tenemos un fragmento
Historias y misterios de Buenos Aires, Sombras, poema que escribió Leandro N. Alem, presagiando su suicidio. Fantasmas que giráis sobre mi frente, negras visiones que agitáis mi alma. ¿Qué queréis? ¿Y quién os manda del abismo para llenar de sombra mi morada? ¿Y sois acaso funestos mensajeros que a presagiar venís nueva desgracia? ¿Y no queréis que en la vida me ilumine ni el débil resplandor de una esperanza? Mirad, ¿no veis la tenebrosa lucha en que mi noble corazón desangra? Y pues bebiendo por horas el acíbar, ni un quejido he lanzado, y ni una lágrima. Ah, si venís con el siniestro intento de que incline mi frente en la batalla, volved, sombras impías, al abismo, porque es muy grande la virtud de mi alma. Desde el primer instante en que mis pasos al tumulto social se aproximaban, sentí sobre mi frente candorosa el hálito fatal de la desgracia, y al buscar del hermano la sonrisa, desdeñosa y cruel me dio la espalda, y huérfano y errante entre el tumulto, las sombras de las tumbas me rodeaban. Pero adelante, dije, que en la lucha se retemplan mejor las grandes almas cuando inspirados por la voz de Cristo al porvenir dirigen sus miradas. Fantasmas que venís en torno mío para eclipsar la luz de la esperanza, volver a sepultar al abismo, yo no inclino mi frente en la batalla. Leandro N. Alem. Bueno, vamos a ir al primer tema musical con ¿Quién le canta a Buenos Aires? ¿No? Que son muchos. Sí. Después vamos a decir el cantante. Adelante, Fabricio, por favor. Querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, y no encuentro motivo más lindo que brindárselo en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barrancas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paternal. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paternal. Cien barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos
tardes. Estamos acá en el Museo de la Mujer con su directora, Graciela Tejero Coni. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Gracias por invitarme. Bueno, quería siempre hablar con vos, realmente sumamente interesante, porque nos informás, nos contás mucho acerca de la verdadera historia del feminismo, y hoy me gustaría que le cuentes a todas las mujeres de nuestra audiencia por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Digo esto porque hay como bastante desinformación de realmente el por qué. Sí, es interesante poner hoy en debate la existencia del Día Internacional de la Mujer, sobre todo cuando este último 8, y yo diría los últimos 2 anteriores, ya desde lo publicitario se ha transformado en el 8M y se ha borrado la existencia misma de las mujeres y su lucha, con lo cual volver a poner en el tapete del debate el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué? Que es lo primero que te preguntan. ¿Y por qué un Día de la Mujer? Bueno, porque los 364 restantes son días del hombre. Tener un día en el que visibilizamos nuestras luchas y nuestras reivindicaciones y nuestros derechos no reconocidos es una necesidad y es el objetivo propio del feminismo. El tener un día especial en el que las mujeres se reúnen y se reconocen a sí mismas como tales, en realidad se los debemos a una historia de, por un lado, contexto histórico, de lucha de fin del siglo XIX, principios del XX, en el que las feministas norteamericanas, o sea, estadounidenses, tuvieron una gran incidencia. Y esto es importante porque hace no solamente al reconocimiento del día mismo, sino a la existencia del feminismo americano y fundamentalmente al carácter abolicionista que tiene el feminismo. Porque las feministas norteamericanas arrancan su lucha propia de reivindicación de derechos de las mujeres, habiendo fundamentalmente sido vanguardia en el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, el famoso reunión de Seneca Falls del año 1848, que había sido convocado precisamente para esta reivindicación abolicionista de la esclavitud y por los derechos de las mujeres, son de alguna manera el puntapié del feminismo americano, que se encuentra con lo que venía desarrollándose desde la Revolución Francesa como feminismo europeo. Ajá. Y son las norteamericanas las que tendrían su famoso Woman Day, o sea, el Día de la Mujer, que no eran los 8 de marzo, eran otros días, en otras fechas, pero que ellas habían empezado a pergeñar esta idea de unidad, de necesidad de lucha colectiva, porque el feminismo ha ido recorriendo este camino el descubrir nuestra opresión, el famoso lo personal es político, o sea, de aquellas cosas que parecieran unas sufrir de manera individual, pero cuando se encuentran con las otras descubren que sus malestares son compartidos, y así como la opresión no es a nivel personal, sino que es de manera colectiva, la solución también va a ser colectiva. Ajá. Y entonces empiezan los procesos de organización. Y el Woman Day de las norteamericanas fue el leitmotiv de la conferencia, de la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague en 1910. Y fueron las delegadas norteamericanas las que hacen la propuesta de que deje de ser solamente en América y que se transforme en un día internacional. Y Clara Zetkin, que es una militante política de la socialdemocracia alemana y que en ese momento
era la dirigente de la segunda conferencia en Copenhague, toma la iniciativa de estas delegadas norteamericanas y se acuerda, se vota en esa conferencia el marchar como objetivo a un día internacional. A un día internacional. O sea que el antecedente del Día Internacional es el Women's Day de las norteamericanas, propuesta en esa conferencia. Pero ¿en base a qué? A que había un estado de ebullición de movimiento de mujeres, y particularmente estaba los grupos que planteaban el tema del sufragio, estaba la incorporación muy prematura de las mujeres en el trabajo industrial, y por lo tanto todas aquellas reivindicaciones del orden de lo laboral, de igualdad de salario, de descanso dominical, bueno, eso es lo que confluye y termina aunando en una iniciativa de carácter internacional con una agenda mucho más amplia. Por lo tanto, en su origen no es de las mujeres trabajadoras. Claro. Trabajadoras somos todas. Trabajadoras somos todas, en distintas proporciones. Algunas estarán en trabajo de servicio, otras estarán en el trabajo exclusivamente doméstico, que es lo que pergeña el nacimiento del capitalismo con la figura del ama de casa. Otras son obreras, pero todas trabajamos. Seguro. Y las mujeres hemos trabajado siempre, siempre, porque somos la mitad de la humanidad. Y por lo tanto la humanidad se ha desarrollado también sobre la base de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, la idea de darle un carácter, acá la discusión será porque, digamos, yo soy muy recelosa de mi disciplina, que es la historia. La historia es una disciplina científica que se basa en fuentes. Es como nada, si habláramos en términos jurídicos, legales, diríamos la necesidad de tener pruebas. Seguro. Bueno, la historia necesita, su insumo principal son las fuentes. Y en general se trabaja más para la opinión pública, generando mitos, generando leyendas. Entonces esta idea de cómo se generó el primer 8 de marzo, y unas plantean que fue a partir del incendio de la Cotton en Nueva York en el año 1908, donde murieron 129 obreras. Es decir, es un hecho no comprobado. Sí hay fuentes de que hubo un incendio de una fábrica, pero no fue un 8 de marzo. Claro. Otras reivindican una movilización muy importante que hubo en 1857, una movilización de mujeres, lo cual tiene una característica muy particular. Muy particular, y sobre todo para la época también de la que... Exacto, pero pensemos nosotras cuál era el contexto de lo que después también va a ser el 1 de mayo y los mártires de Chicago. O sea, estamos en un contexto de lucha, de organización del movimiento obrero, en el cual las mujeres están siendo parte. Y esa manifestación de 1857 tampoco es un 8 de marzo. Claro. Entonces digo, había un clima de época, de grandes luchas del movimiento de mujeres en cierne de organización, que hacen necesario y hacen posible que una propuesta como la del Women's Day sea tomada, y que después, llevado a lo internacional, el primer Día Internacional es en 1911 y no es un 8 de marzo y no participan tampoco todos los países, pero es un proceso en el que las mujeres van construyendo sus instrumentos de organización y de lucha. Seguro, no importa la fecha en sí, claro, el número. Hay que esperar hasta 1914 para que un 8 de marzo, por primera vez un 8 de marzo, 4 países europeos que incluían a Rusia hagan un día internacional. Después cada país había tomado la iniciativa de la conferencia, pero lo hacían es como el Día de la Madre. Claro. El Día de la Madre, cada país lo refiere a una conmemoración diferente. Seguro. Por lo tanto, aunar a todo el movimiento internacional de mujeres en un día es un salto enorme. Claro, desde no se el punto de vista puede. organizativo. Seguro. Es enorme.
pero eso sucede recién en 1914. ¿Y cuándo se masifica? Se masifica a partir de 1917. ¿Por qué? Porque Rusia entra en un proceso prerevolucionario y son las mujeres las que encabezan un 8 de marzo de internacional la lucha. 4 meses después cae el zarismo y el gobierno provisional de Kerensky otorga el voto a las mujeres en Rusia. Ajá. Entonces, no es pequeño detalle No. que la reivindicación sufragista, llevada fundamentalmente por las europeas, termina siendo una realidad en el proceso revolucionario bolchevique en 1917. Seguro. Pero no es mérito solo de las compañeras rusas, no. Es un proceso, no se lo podemos adjudicar a un único hecho, claro. Ni las 129 obreras, ni la manifestación, ni las luchas de las rusas en el 17, es un proceso que hasta 1975 las Naciones Unidas no lo toman. Claro. Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que nos contás y bueno, te agradecemos porque creo que les podemos dar a la audiencia una visión muy clara de por qué el 8M. Sí, y de por qué el movimiento de mujeres sigue creciendo hasta el día de hoy, porque tenemos muchas reivindicaciones pendientes y el proceso de lucha va a ser continuo. Continúa. Va a ser continuo. Sí, y corrijo, no es el 8M sino el 8 de marzo, porque te lo van instalando. Y te lo van instalando que llega un momento que... Así como el 3 de junio no es el 3 de junio, es la lucha contra los femicidios. Seguro. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, muy interesante este diálogo, ¿no? Con Tejero Coni, directora del Museo muy de la Mujer interesante, de Adriana, ¿no? muy esclarecedor. Muy esclarecedora, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos a Alberto Castillo anteriormente en este tema Los 100 barrios porteños, que le gustó mucho a la licenciada Alciera Orsini, ¿no, Nora? Así es, le hizo recordar viejos tiempos. Se comunicó con nosotros para transmitirnos. Decir que, bueno, precisamente en julio del 2022 se cumplieron 20 años de su fallecimiento y a raíz de esto salió una nota muy linda en página 12 en la cual el cronista, entre otras cosas, Cristian Vitale decía: el de 1946 fue un año esplendoroso para el pueblo y la nación. Obreros y obreras disfrutaban de su dignidad, trabajaban, consumían, descansaban, se divertían y se formaban. Las salas de cine repleto eran una muestra. El cartel en blanco y negro de Argentina Sono Film daba paso a un título contundente: Adiós Pampa Mía. Tras cartón, el nombre del actor protagónico ocupaba casi toda la pantalla: Alberto Castillo. Tenía 32 años entonces y debutaba como actor. Hasta ese momento se podía ver en su pasado su diploma de médico ginecólogo otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, luego posteriormente se dedicó a la actuación y al canto, ¿no? Así que un poco esta fue la vida de Alberto Castillo. Y ya tenemos en el teléfono muy bien a Claudio Iván Remeseira. Antes de hablar con él vamos a decir algunas cosas sobre su vida, breves datos. Docente y periodista argentino, residente en Estados Unidos, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría otorgada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Entre los años 1991 y 2001 desarrolló tareas docentes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y desde el año 2002 en la Universidad de Columbia, The New School, the College of New Rochelle, entre otras instituciones de enseñanza superior y tercera de Estados Unidos. Muy importante, es editor de Hispanic New York, antología de ensayos sobre la historia social y cultural de la población hispana de Nueva York, que en el año 2011 recibió un premio como el mejor libro de referencia en inglés del año. También es invitado regularmente por universidades e instituciones culturales de Estados Unidos
a dar conferencias, a participar de paneles en temas de su especialidad. Algunas de sus publicaciones académicas son, como periodista en el The Wall Street Journal, el diario Impremedia, diario Rumbo, el diario Estados Unidos y Puerto Rico, El País, España, y los diarios La Nación, Página 12, Perfil y las revistas Apertura, Mercado y Noticias de Argentina, entre otros medios. Actualmente está terminando de escribir su tesis de doctorado sobre los orígenes de la teología del pueblo y su relación con el peronismo para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Claudio. Bueno, un gusto, Claudio, tomar contacto con vos a la distancia. Gracias, igualmente. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Bueno, estos son algunos breves datos que dimos de Claudio. Demasiado largos. Sí, no, pero tenés un currículum realmente muy importante en varios aspectos, muchas distinciones. Bueno, es un gusto poder tomar contacto con vos y poder charlar un poquito. Contanos en principio cuánto hace que te radicaste en el exterior y cómo fueron esos primeros momentos, ¿no? Mira, antes de eso te cuento que, bueno, ahí en la presentación falta porque no, cuando yo te mandé eso todavía no estaba publicado, pero a fin de año salió publicado un libro de poemas mío aquí en Nueva York, que se llama New York, que bueno, tiene que ver con eso que te voy a contar ahora, que es parte de una trilogía sobre mi experiencia de la ciudad de Nueva York, y que este es el primer tomo de esa trilogía, el primer libro de esa trilogía o tríptico. Lo escribí justamente cuando, en los primeros años, después de haber llegado a la ciudad, yo fui a estudiar la maestría de periodismo en la Universidad de Columbia en el 2001, fines del 2001, o sea, acá las clases empiezan en agosto, septiembre. Ajá. Entonces yo empecé, digamos, la primera semana de septiembre, y a los 5 días de llegar cayeron las Torres Gemelas. Entonces ese fue el comienzo de mi vida aquí en Estados Unidos. Y bueno, este libro, New York, es la primera, es como un largo soliloquio, digamos, en donde vuelco, digamos, la experiencia, sobre todo que se produce en el choque, en el primer encuentro con Nueva York en particular, con Estados Unidos en general, que es a nivel del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y ese es un tema que además estaba en el centro de mis preocupaciones en aquel momento. Lo sigue estando, pero digamos, tal vez hoy está un poco más desplazado del interés, por ejemplo, de la filosofía o de las ciencias de la comunicación, del lenguaje. Pero en aquel momento, fines de los 90, comienzo de los 2000, todavía era un tema central, y eso está reflejado en ese libro. Y después, bueno... perdón. Sí, no, decime. Digo, ¿fuiste con alguna, bueno, el problema, pero con alguna hipótesis acerca de este tema que te interesaba? No, bueno, ¿vos decís del lenguaje? Claro. Yo creo que es parte de algo que es una preocupación que además es muy generacional, que responde o que recorre mucho por ejemplo, sobre todo la poesía argentina de fines de desde los 80, sobre todo de la década de los 80 en adelante, y que es un tema universal, pero digamos, yo creo que particularmente se dio en esa generación argentina con mucha fuerza, que es la cuestión de la indecibilidad, ¿no? De lo que se puede decir o no decir, del problema esencial del lenguaje, ¿no? ¿Qué es realmente hablar y decir, y qué es lo que se puede decir y lo que no? Y esto es como que está en bueno, digamos, desde un punto de vista, y viene a cuento también del aniversario de estos días, tiene que ver, creo yo,
digamos, generacionalmente con el impacto de la última dictadura en Argentina y de tantos años y tantas décadas de dictaduras y persecuciones y demás, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso mío, como vos recordaste ahí leyendo mi hoja de ruta, digamos, yo estudié filosofía en la facultad. En los 90 estaba muy de moda, una moda tardía, pero estaba muy presente la filosofía de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Había 1 de cada 3 ensayos tenía que ver con Wittgenstein, que se hacía, y no solo de la perspectiva de la filosofía analítica, ¿no? En general, de la filosofía latinoamericana, del feminismo, todo tocaban a Wittgenstein. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Lo que se puede decir o lo que se debe callar. Y esto, por supuesto, es un problema que va más allá de la circunstancia argentina y tiene en última instancia, desde el punto de vista de la poesía, tiene un largo recorrido en el romanticismo y en la poesía mística, digamos, ¿no? Y esos son temas que a mí o sea, que más que una hipótesis, yo llevaba, digamos, esta preocupación íntima, digamos, ¿no? Cargaba con eso, y el encuentro o el choque con la ciudad, con la cultura de Estados Unidos, que es interesante porque uno piensa a priori que a lo mejor lo que más le va a chocar es el encuentro con el otro idioma, con el inglés en este caso. Pero para mí lo más fuerte fue el choque con el español, porque el español de Nueva York es un español muy distinto del español que nosotros podemos conocer, no solamente el argentino, sino del español de cualquier país latinoamericano, de España mismo. Diríamos con muchos dialectos. Bueno, es un dialecto en sí mismo, más que un dialecto es el famoso, es un bilingüismo, es el famoso Spanglish, que hoy se ha generalizado. O sea, 20 años después, yo, digamos, como escucho, como también contás ahí en mi noticia biográfica, digamos, yo hice mucho periodismo económico en su momento, en algún momento, y sigo tratando de actualizarme en eso, estar actualizado, y me doy cuenta que el Spanglish es el lenguaje de la economía mundial. Y también en la música popular, o lo que se puede llamar hoy, no sé si es correcto llamarlo la música popular, pero bueno, es parte de lo que sobre todo la gente más joven escucha más, y también eso ha sido un vehículo formidable de internacionalización del Spanglish. O sea que hoy en día uno puede hablar con un adolescente en Jujuy y entiende perfectamente. Sería como estar hablando con un adolescente acá a la vuelta de mi casa en Nueva York, digamos, ¿no? Y eso, sin duda, hace 25 años, cuando yo llegué aquí, no era el caso, ¿no? O sea, eso es parte también de lo que ha ido ocurriendo. Ahora, el tema por ejemplo, que se refleja en esta antología, ¿no?, en la cual vos sos editor, de ensayos sobre la historia social y cultural de la población hispana de Nueva York, ¿no? Es muy interesante eso. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Qué fue lo que te motivó, te interesó poder explayar a través de estas antologías, ¿no? Bueno, eso fue justamente, digamos, cuando yo llegué, me fui a la Barnes & Noble, que es la librería más grande aquí, la cadena más tradicional, y busqué un libro sobre los hispanos de Nueva York, digamos, sobre la historia. Entonces, porque quería saber, conocer, o sea, tenía una idea muy general, digamos, sabía que José Martí había vivido en Nueva York muchos años, esa era mi principal referencia, que muchos escritores habían pasado por Nueva York, en fin, desde Rubén Darío hasta, bueno, Lorca, por supuesto, etcétera. Entonces me fui a buscar un libro que resumiera esa historia, y había libros de todo tipo, la historia del Nueva York indígena, el Nueva York irlandés, el Nueva York judío, el Nueva York italiano, etcétera, pero no había no encontré ninguno sobre el Nueva York hispano. Había sí un par de libros académicos que yo después cito en mi propio libro, o sea, retomo
reedito algunos ensayos de uno de esos libros ahí en el mío, en mi antología, pero eran ensayos académicos, es decir, eran ensayos para un público más restringido, no había claro, más específico, un libro destinado al público masivo, uh-huh. Claro, digamos, especializado. Exacto. No era ¿no? Es decir, si vos vas a cualquier librería y ves Nueva York, pedís un libro sobre el Nueva York de los irlandeses, tenés 20 libros, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero no ocurre lo mismo. Y bueno, digamos, mi propio interés por entender, por conocer la historia fue lo que me llevó a ir coleccionando, buscando material, y después sobre esa búsqueda armé digamos, una colección para usar, empecé a dar clases ahí a través de un profesor de la universidad con el que tenía un contacto muy estrecho, me invitó, como sabía de todos estos intereses míos, yo había sido alumno de él, Andrew del Banco, un profesor especializado en historia de Estados Unidos, entonces cultural, y bueno, entonces me invitó y estuve dando un seminario sobre la historia sobre este tema. Claro, qué bueno eso, ¿no? Porque te permitió y eso se convirtió en el libro, ¿no? Comenzar un poquito a poder desarrollar tus cosas afuera, ¿no? Lo cual no es nada fácil. No, claro, seguro. Y aparte, bueno, una cosa muy graciosa, pero yo estaba caminando ahí cerca de la facultad un día y siempre hay mesas de libros de segunda mano, y veo un libro, tenía así varios ensayos en Nueva York, la experiencia migratoria, y leí así, había un ensayo de Miloš, el poeta polaco, uh-huh. y el último era de un tal Jack Agüeros, y me llamó la atención porque yo en Buenos Aires viví muchos años cerca de Agüero y Güemes, digamos, ¿no? Entonces me acordé, me sonó familiar, ¿no? Como conocido. Y bueno, finalmente compré ese libro, lo leí, incluí ese ensayo que era un poeta y traductor y dirigente comunitario de origen puertorriqueño, nacido en Nueva York. Y bueno, y ahora con los años terminé editando otro libro que está por salir, digamos que estamos en la etapa final de la preparación del manuscrito, con el hijo uno de los hijos de este hombre, Jack Agüeros. Qué bueno. Así que va a ser es un personaje muy importante, ¿no? Como poeta, como dramaturgo. Claro, qué bueno. El primer director. El contacto, ¿no? Con la familia de él. Escúchame, Claudio, ¿querés leer algunos poemas tuyos? Estuviste hablando de un libro, reciente. Unos textos poéticos. Sí, mira, más que, sí, tengo unos textos cortos, porque del libro este no te puedo leer mucho porque en realidad es un largo poema para ser leído, ¿no? Claro. Es decir, se pierde mucho al escucharlo, o sea, visualmente es importante el contacto visual con la página. Entonces, si no te parece mal, yo separé algunas cosas cortas de las que te había mandado. Sí, adelante. Bueno, esto tiene que ver, según mi mujer, tiene que ver también con la experiencia migratoria, pero yo lo escribí a comienzos de los 90, o sea, 10 años antes de pensar en irme a Estados Unidos, así que lo escribí con otra intención, pero bueno, te escuchamos. Digamos, cada lector lo inventa. Se llama Bárbaroi, que en griego quiere decir bárbaros. Yo, Eudoxo, hijo de Filócrates, pido a la musa sus últimos favores. Al remoto corazón de las estepas, donde los escitas tienen su fugitivo asiento, fui arrojado un día por los designios de la tempestad. La caravana en que viajaba rumbo al país de los hombres inmortales perdió su camino, y un grupo de audaces nos aventuramos detrás del signo celestial de unas cornejas que entendimos promisorio. Después de varias jornadas consumidas por el desaliento, dimos con los restos de una tribu bárbara que cabalgaba hacia el norte por causa de la peste, cuando ya el agua nos brindaba su postrer concurso. Ellos nos dieron de beber y de comer, y el abrigo de sus casas de cuero. Privados de otra esperanza, decidimos acompañarlos. La inicial tristeza que oscureció nuestro espíritu, pues comprendimos que el regreso a la patria era una ambición inútil, pronto se vio disipada por el trato sencillo y la brutal alegría de esas gentes. Cada noche una fiesta compensaba el rigor de la marcha diurna, y el vino y la música poblaban los cuerpos. Las mujeres eran más amables aún que los hombres,
y no tardé en hacerme de una concubina. Mis compañeros compartían mi suerte, y si alguno entornaba sus ojos recordando la diáfana Ática, los demás lo rodeábamos con cantos e insultos y lo aporreábamos hasta que retornaba al coro. Con arduo ímpetu dominé de nuestros anfitriones su lengua, un rudo comercio de interjecciones y nominativos que habría merecido el desprecio del ilustre Sócrates. La flexión de los verbos está reducida al inocuo indicativo, al pertinaz imperfecto y al previsible futuro, que usan con economía de cualquier otro esfuerzo. El aorista les es desconocido. Como dije antes, en este dialecto reinan la brevedad y la reiteración. Supe por los viejos historias antiguas y bellas, que entonaban las glorias de su raza, pero los más jóvenes no las recordaban, inquietos solamente por cazar o divertirse. Los años fueron prolíficos en trabajos. Conocí batallas y descansos, junto a la mansedumbre de ríos infinitos, con el rigor de montañas inmensas. Olvidado de mi sangre, fui uno de ellos. Me hice soldado y pastor, orfebre y bandido, herrero y hábil jinete. Con uno tuve hijos que crecieron según las costumbres de su pueblo. En algún combate, o doblegados por la enfermedad o la vejez, mis camaradas de antaño se precipitaron al Hades. Habiendo sido un muchacho el día de nuestra desdicha, los dioses me depararon larga vida, tanta como para ser yo ahora el último sobreviviente. En todos estos años, jamás volví a encontrar a otros hijos de la Hélade. Con el vaso de los inviernos, el dolor retomó las riendas de mi alma, y hoy lloro amargamente al pensar en las calles de Tebas. Rodeado de bárbaros que no pueden participar de este sufrimiento, recito por las noches pasajes de Homero, bajo la mirada tierna de mi dócil uno y la displicencia de mis más pequeños. Pero la luz de la lámpara vacila, y creo que voy a morir. Muy bueno, muy bueno. Hay un ritmo interior muy interesante, ¿no? Que lo mantenés en todo el texto. Muchas gracias, sí. Sí, realmente es muy destacable ese punto. Me encantó. Te quería hacer otra consulta con respecto a esto de la vida social y la vida literaria en donde Sí. estás. Hay encuentros, como sabes bien que hay acá, cafés literarios. ¿Cómo se desarrolla? ¿Los poetas dónde van? ¿Vos dónde te encontrás con amigos? ¿Cómo es la Bueno, yo cuando llegué encontré una vida, digamos, bastante interesante. Por lo pronto, en cuanto, por ejemplo, la poesía, había una serie que organizaba Lila Semporain, la poeta argentina, que bueno, justamente esta semana o la semana que viene va a ser la última, cierra esa serie, pero digamos, durante más de 20 años fue un foco muy importante para todos los interesados en la poesía en español en Estados Unidos, en Nueva York. Esto era en la Universidad de Nueva York, donde Lila es profesora. Sí. Después Lila con otra gente creó la primera maestría en español de literatura creativa, que también desde entonces, por hace más de 10 años ya que existe, y más, casi 20 también, y se ha convertido también en un punto de reciclado, o mejor dicho, no de reciclado, pero de permanente renovación de jóvenes escritoras, escritores de todos los países de América Latina, muchos de los cuales se quedan aquí, otros no, o sea que... Y después, otro lugar importante de actividad cultural en español era el Cervantes, y yo llegué, a poco tiempo de haber llegado yo, un par de años después, lo nombraron al frente del Cervantes de aquí a Antonio Muñoz Molina. Entonces eso fue un espaldarazo muy importante, y Antonio le dio también una dinámica fabulosa. Es decir que invitando, haciendo gente de todos lados. El día que Vargas Llosa ganó el Oscar
más o menos Sí. parecido. El premio Nobel estaba acá en Nueva York, estaba dando clases, si no recuerdo mal, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad Pública de Nueva York, y bueno, y dio su conferencia de prensa recibiéndolo, si no recuerdo mal, ahí en el Cervantes. O sea que Nueva York tiene una vida cultural en español muy antigua, muy profunda. Como te decía antes, José Martí vivió los 15 años más importantes, los últimos 15 años de su vida aquí en Nueva York. Vivía, como sabemos, para La Nación, entre otros diarios, pero fundamentalmente para La Nación de Buenos Aires, sus crónicas norteamericanas. Sí. Entonces, hay un escritor, un profesor español que escribió hace un tiempo un ensayo sobre el lugar de Nueva York en la cultura nómade hispanoamericana, Dionisio Cañas, y poeta también, interesante poeta, y él dice algo que me pareció muy, muy, muy cierto, digamos, y la primera vez que yo lo leí fue en ese ensayo, que hay dos ciudades fuera del mundo hispanoamericano, hay dos ciudades que los hispanoamericanos podemos reclamar como propias, digamos, o que son parte del universo cultural en español por derecho propio, que son París y Nueva York. Entonces, digamos que cada generación eso lo va renovando. También no es lo mismo que digamos, lo que se rompe acá es el vínculo, lo que no es tan fácil es encontrar el vínculo con los lectores, ¿no? Y la industria no existe, digamos, una industria editorial en español en Estados Unidos es muy pequeña, no existe en comparación con la de cualquier otro país nuestro, digamos, ¿no? Es muy pequeña. Yo quise publicar mi libro aquí, este libro de poemas, porque tenía que ver con Nueva York, lo quise publicar aquí, y lo hice con la editorial Son Popos, mi amigo y también poeta dominicano Casey Montaz. Pero bueno, digamos, si publicar poesía en cualquier país, en Argentina mismo, es una odisea, así que con el tema del cuento, acá es triplemente odisea, digamos, ¿no? Por el idioma, por ser extranjero, por ser en español. No, porque no hay un mercado. No hay un mercado, claro. En generales, no digamos. Hay un mercado, o sea, claro, vos en Argentina caés, bueno, tenés este programa, por ejemplo, o sea, tenés, qué sé yo, 100.000 personas que escriben poesía en Argentina, por decir un número, ¿no? Sí. Exagerado, pero tal vez no tanto. Y tenés 50 revistas literarias, blogs, ¿no es cierto? Y tenés todos los días o todos los fines de semana 50, 60 lugares donde se lee poesía, no solo en Buenos Aires, estoy hablando de todo el país. Sí, sí, sí. Por lo menos, y es ciudades en Argentina, en toda Argentina. Hay un movimiento cultural importante en cuanto a eso, sí. Digamos que el movimiento cultural de Nueva York, para mí, sería más equiparable por ahí al que podría haber, no sé, en alguna ciudad de provincia de la Argentina, ¿no? No sé, por ahí es una exageración, pero yo lo visualizo más así. Y lo que no hay es, digamos, últimamente, sobre todo, con la desaparición de los diarios en español, o digamos, con la desaparición de los diarios en general, pero digamos, el diario era una ventana muy importante, un puente de comunicación con los lectores. Sí, y eso, al desaparecer, el público ha quedado casi restringido a la universidad. Sí, es una pérdida que se siente. Sí, totalmente de acuerdo, Claudio. Bueno, nos tenemos que ir porque no sé si escuchaste, sonó acá el tintín de la hora. Realmente un gusto enorme, Claudio, tomar contacto con vos y bueno, seguiremos Te esperamos en nuestro cafecito y para si venís leer. acá a Buenos Aires, tenés un no. espacio. Tenemos un café literario de hace muchos años. Cuenten con eso. Gracias por la invitación. Un gran abrazo y mucha suerte, Claudio. Gracias igualmente a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Ahora viene Nueva Ola y algo más. Así es. Que quédense para escuchar muy buena música.
Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad. Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4